Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 28 de septiembre del año 2025, ya terminando el tercer trimestre. Ya ahorita estamos en Navidad. Tenemos muchos temas, señores. La Asamblea de las Naciones Unidas, con los diferentes temas, la participación del presidente, el tema de Haití. Vamos a hablar también del proyecto de presupuesto que fue aprobado en esta semana por el Consejo de Gobierno. Y vamos a hablar de mi artículo que trata sobre el tema de la recapitalización del Banco Central. Y algunos otros temitas. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández, y no se pierdan la entrevista con el licenciado Isidro Torres. Isidro Torres es un hombre que viene de las luchas sociales, pero ahora él es director general de los centros tecnológicos comunitarios. Vamos a ver, probablemente usted no conozca lo que es un centro tecnológico comunitario y el papel que desempeña. Ahora sí, los titulares con Ramón Núñez Fernández. El presidente de la República, Luis Abinader, ante la 80ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, definió la situación de Haití como una tragedia humana sin precedentes y apoya la iniciativa de una fuerza militar propuesta por los Estados Unidos y Panamá. Abinader se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio, trató el fortalecimiento de la cooperación contra el tráfico ilícito de armas y drogas y en la importancia de que el Consejo de Seguridad apruebe una fuerza militar para pacificar Haití. Janel Ferreras, politólogo y experto en geopolítica, duda de que la ONU surjan soluciones viables a la crisis de Puerto Príncipe, Haití, y criticó a los sectores que no les importa el país para beneficiarse de la mano de obra haitiana. El Consejo de Gobierno, presidido por la vicepresidenta Raquel Peña, aprobó el proyecto de presupuesto que mantiene gastos corrientes elevados, bajo inversión pública y mayores gastos al pago de intereses. El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló que anuló un contrato de SENASA adjudicado de manera directa a una empresa que no cumplía con las condiciones, pero indicó que otras licitaciones relacionadas con el tema de la salud están siendo investigadas por el Ministerio Público. Y el ex superintendente de electricidad y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, ingeniero Juan Gómez, consideró la crisis eléctrica se debe a los niveles bajos de inversión y cuestionó el decreto del presidente para poner en emergencia el sector y aprovechar a hacer compras sin licitaciones. Esta semana se desarrolló la 80ª Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas. Ahí se congregan una cantidad de presidentes, de mandatarios, es una tanda de discursos y básicamente el ambiente estuvo moldeado por el tema del genocidio en la Franja de Gaza, la limpieza étnica, el exterminio de un pueblo que lo están despojando de su territorio. Por eso es que usted ha visto que países como Francia, Canadá, Australia, se han sumado a otros países para reconocer un Estado palestino. Porque es que cuando las Naciones Unidas en el 1947 le entregó parte de ese territorio a Israel, que lo merecía, porque ahí hay una historia bíblica que dedicaríamos el programa entero. Era justo la creación de un Estado israelí, pero también contemplaba la creación de un Estado palestino, que realmente el nombre palestino no es correcto, porque el nombre Palestina se lo pusieron los romanos, el Imperio Romano, cuando sacaron a los israelitas de ahí, le pusieron Palestina y por eso le llaman palestinos, pero realmente son árabes. Y lo grande es que desde el punto de vista bíblico, los árabes israelitas son hermanos. Descienden de Abraham, del padre Abraham. Pero bueno, eso dominó la agenda. También, lógicamente, las quejas de los diferentes países, especialmente los países latinoamericanos, por los aranceles de Trump, en el caso de Brasil, quejándose por el hecho de imposición de aranceles por el juicio al expresidente Bolsonaro. Bueno, la justicia es independiente. Pero bueno, aparte de todo eso, el presidente Luis Abinader, en su 5ª participación, aprovechó ese podio y la médula de su discurso
fue llamar la atención de la situación trágica de Haití, dominada por las bandas, hambre, muerte, el peligro que significa Haití para República Dominicana y la región, pero más que nada para la región, porque para Chile, Argentina, México, eso no representa peligro. Que se le metan 2 o 3 migrantes, no, el gran peligro lo tiene la República Dominicana. Los Estados Unidos han propuesto al Consejo de Seguridad que se cree una misión militar con 5.500 soldados para enfrentar a las bandas. Pero el problema del Consejo de Seguridad es que los grandes países vetan. Si China o Rusia vetan, no hay posibilidad. El 2 de octubre ya culmina la misión de Kenia, que no hizo nada, no podía hacer nada, no tuvo el apoyo. Yo no tengo muchas esperanzas. Ese problema no lo tenemos que chupar nosotros, no aceptando haitianos, no permitiendo que sigan emigrando y sigan reproduciéndose aquí, porque si eso sigue, a la vuelta de 10 años, aquí habrá más haitianos que dominicanos. Y vendrán, como dice mi amigo Janel Ferreira, que lo tuve el jueves, ese joven brillante, aquí va a haber grandes conflictos sociales. Y así como nosotros expulsamos a los haitianos a tiro y a pelea de machete en el 1844, aquí se va a dar una situación así. Cuando el dominicano vea que le han quitado su país, que se produjo la fusión, entonces por eso uno siempre insiste. El discurso del presidente, fabuloso, qué bien. Pero una cosa es el discurso, otra cosa es la acción. Ha hecho mucho el presidente Abinader, pero falta mucho más, porque los haitianos siguen entrando, los traficantes siguen ganando dinero, los militares siguen ganando dinero y los empresarios dominicanos siguen ganando dinero con esa mano de obra casi a nivel de esclavo, porque los que trabajan en fincas son esclavos. No hay seguridad social, no hay liquidación. Viven en almacenes. Entonces hay que regularizar esa situación. Lamentablemente lo que el Consejo Económico y Social produjo no vale la pena. No vale la pena. No sirvió para nada. Nos vamos a comerciales. En esta semana, el Consejo de Gobierno, en este caso presidido por la vicepresidenta Raquel Peña, porque Luis Abinader estaba fuera del país, aprobaron el proyecto de presupuesto para el año 2026. Muy bonito todo lo que enuncian, pero reproduce más de lo mismo. La semana que viene yo lo voy a ampliar porque el artículo de la semana que viene va a ser sobre ese caso. Pero yo quiero mostrarle 2 cuadros para que ustedes vean que ese presupuesto es más de lo mismo. Por ejemplo, veamos el cuadro que dice proyecciones preliminares de gastos por clasificación económica. ¿Qué dice? Los gastos corrientes del 2025, que son o van a ser 1.306.000 millones, aumenta a 1.400.000 millones. Gasto corriente. ¿Qué es eso? Consumo, salario, transferencia corriente, etc. Ayuda social. Y los gastos de capital aumentan. En el caso de los otros estamos hablando de billones. Aquí estamos hablando que aumentan de 178.000 millones a 191.000 millones. El 90% del presupuesto es gasto corriente y el 10% es gasto de capital. Y lo único que crea activos para un país y que impulsa la economía es el gasto de capital. Pongo un ejemplo. Ustedes saben lo que significó la autovía del Este construida por Leonel Fernández para el polo turístico de Punta Cana y Bávaro. La conectividad con la capital. Usted puede trasladarse ahí en 2 horas. Construcción de carreteras.
de caminos vecinales. ¿Usted sabe lo que ha significado el metro? Elimina el metro y elimina los elevados y los túneles, y en la ciudad capital uno pudiera moverse. Entonces, la inversión de capital crea activos e impulsa el desarrollo, pero además estimula la economía en el presente y en el futuro. Apenas 10%, el mismo 2.2% del PIB. Si uno no aprecia que hay un sacrificio fiscal, no hay una reorientación del gasto público para nada. Y claro, sigue el déficit, y ahí le pido al director que ponga el segundo cuadro que dice marco financiero plurianual. No se impresionen con tantas cifras. ¿Cuál es el resultado? Que de un déficit de este año de 235.000 millones, el déficit aumenta a 254.000 millones. Porque de nuevo, el ingreso corriente no da para el gasto corriente. Nos estamos endeudando para gasto corriente y un poquito para capital. Esa es una de las razones de la desaceleración de la economía, pero aún más. ¿Qué dice ese cuadro? Que de 290.000 millones vamos a pagar en intereses 322.000 millones. Ya podemos venir aquí. ¿Sabe qué significa eso? Que el año que viene se va a pagar en intereses el 3.7% del PIB. Así que ya los intereses es el segundo gasto. Después de educación, malgastado, porque después de 11 años de dar el 4% del PIB, hoy la educación está peor. Pero ese es otro tema. Entonces, el gasto, el pago de intereses, no estamos hablando de amortización, de intereses, ya está acercándosele. Entonces, por eso yo digo que este presupuesto reproduce lo mismo de los presupuestos anteriores de esta administración. Por otro lado, invito a mi artículo de esta semana que se titula Capitalización del Banco Central, la deuda que nunca se acaba de terminar, de pagar. Porque la misión del fondo recomendó a Hacienda y al Banco Central a que se sienten a desarrollar un plan integral para capitalizar el Banco Central. Ya hay una ley de recapitalización que la cumplió Leonel Fernández, que no la cumplió Danilo Medina y que este gobierno la está cumpliendo a media. Pero esa ley no va a resolver el problema del Banco Central, porque el Banco Central del 2004 arrastra lo que se llama un déficit cuasi fiscal. ¿Qué es ese déficit? Es igual que el déficit del gobierno, que los ingresos del banco no alcanzan para pagar los intereses de su deuda. Y como no alcanzan, cuando el Banco Central pague esos intereses, tiene que recoger ese dinero y lo recoge con más deuda. Por eso esa deuda, que era de 89.000 millones en agosto del 2004, llegó al billón el año pasado. Y ahora agosto es 853.000 millones. Por ejemplo, el año pasado, el Banco Central pagó en intereses 132.000 millones de pesos. El gobierno le aportó 44.000. Pero ¿qué pasa? Que hay 90.000 más ahí que el Banco Central pagó de intereses, que no puede dejarlo circulando. Entonces, ¿cómo lo retira? Aumentando la deuda. Esto es una bola de nieve con muchísimos riesgos. Entonces, eso es lo que yo planteo en ese artículo, que no es una ley de recapitalización. Hay otras modalidades. Que el gobierno asuma la deuda o que el gobierno asuma parte de la deuda, pero también el Banco Central tiene que entender que sus instrumentos, que esa deuda, no puede ser un instrumento de política monetaria. Porque ese es el uso. Yo, cuando quiero recoger dinero, aumento mi deuda. Cuando quiero que haya menos dinero, reduzco la deuda. Y así no. Y ese es un problema que así como hay que afrontar una reforma fiscal,
Hay que afrontar el problema de la deuda del Banco Central. No se pierdan la entrevista con Isidro Torres, el director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios. Vamos a ver la importancia de esos centros.